Buenas tardes, mi nombre es Ángela Palacio. Estoy trabajando de manera colaborativa con mi compañera Alfari Poveda en nuestra propuesta de un programa de intervención se denomina Mi cuerpo, mi territorio. A modo de introducción, se debe clarificar que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y de especial cuidado, toda vez que requieren y demandan de la familia, la comunidad y el Estado que se resguarde su integridad, salud, bienestar y cuidado en cualquier lugar del territorio nacional. Es importante y prioritario defender su vida, su salud, la educación, el derecho a tener una familia, la libertad, a un buen nombre y a su integridad. Todos los derechos previamente mencionados son vulnerados cuando los niños son víctimas de abuso sexual. La violencia sexual en niños, niñas y adolescentes ocurre cuando un adulto o alguien mayor que el niño, niña, adolescente abusa de su poder y autoridad sobre él o sobre la niña y se aprovecha de su confianza y de su respeto para hacerlo participar en actividades sexuales. La violencia sexual en niños, niñas y adolescentes no se limita solamente a la penetración sexual, aunque esto ocurre en muchos casos. Hay varias tipologías de abuso que tiene en cuenta los tocamientos, la masturbación, actividades sexuales orales, penetración vaginal o anal y con otro tipo de artículos. La violencia sexual es una de las formas más crueles de maltrato infantil. Buenas tardes, mi nombre es Ángela Palacio, estoy trabajando de manera colaborativa con mi compañera Alfari Poveda. Nuestra propuesta de proyecto de intervención se denomina Mi cuerpo, mi territorio. A nivel de introducción, los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos de especial cuidado toda vez que requieren y demandan de la familia, la comunidad y del Estado que se resguarde su integridad, salud, bienestar y cuidado en cualquier lugar del territorio nacional. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida, a la salud, a la educación, a tener una familia, a la libertad, a un buen nombre y a su integridad. Todos los derechos previamente mencionados se vulneran cuando se transgreden los límites de la intimidad y el respeto de los mismos. La violencia sexual en niños, niñas y adolescentes ocurre cuando un adulto o alguien mayor que el niño, niña y adolescente abusa de su poder o autoridad que tiene sobre el menor, se aprovecha de su confianza y respeto para hacerlo participar en actividades sexuales. La violencia sexual no solamente se limita a la penetración, hay varias tipologías de abuso que incluyen los tocamientos, las insinuaciones, la masturbación, el sexo oral, la penetración vaginal o anal o con otro tipo de artículos. La violencia sexual es uno de las formas más crueles de maltrato infantil que marca de manera traumática con repercusiones a corto y largo plazo, tanto a la víctima como a la familia, y que de acuerdo a las estadísticas incrementa su ocurrencia de manera progresiva. Dentro de los datos registrados el año pasado se reportaron 73 casos diarios de delitos sexuales, superando en un 12.7 a las cifras del año 2017. Y de acuerdo a los casos reportados, 64 de los 73 casos fueron en menores de edad y en un 74% en las niñas. Para consensuar el problema a intervenir, se trabajó en la población de Solita, en el municipio de Caquetá, específicamente en el barrio El Prado. Allí se determinó a través de un análisis de conflictibilidad que realizó el gobierno que se encontraron altos índices de ocurrencia de hurto, violencia intrafamiliar y violencia sexual como los problemas más sociales más preponderantes de la comunidad, dentro de los cuales la violencia sexual es en su mayor porcentaje el que se presenta en los niños, niñas y adolescentes. El municipio de Solita se ubica en el departamento de Caquetá, como ya mencioné anteriormente. Es una zona de alta vulnerabilidad social por ser un terreno con antecedente de cultivos de cocaína, presencia de grupos armados al margen de la ley. Cuenta aproximadamente con 10.000 habitantes, de los cuales el 52% se encuentra en un margen de pobreza y cuenta con las necesidades básicas insatisfechas. Teniendo en cuenta los datos mencionados anteriormente, se evidencia la importancia de intervenir socialmente en los casos de abuso sexual en los niños, niñas y adolescentes con la finalidad de trabajar en la posible erradicación de este delito. Dentro del análisis de
los actores involucrados, se debe tener en cuenta que los protagonistas de este modelo de intervención serían los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Se tiene también en cuenta las instituciones de salud, que son las primeros garantes en ese sentido, en brindar el apoyo y el cuidado a los niños en la atención en salud. Las entidades estatales como el ICBF, la Policía Nacional, la Fiscalía, la Comisaría de Familia y la Defensoría del Pueblo, que son los que realizan el proceso de restablecimiento de derechos de los menores de edad víctimas de estos abusos, algunas instituciones privadas y que trabajan también en el acompañamiento de los niños y de las familias víctimas de estos delitos. Adicional, las instituciones educativas son un actor preponderante para apoyar tanto en la formación y en algunos casos en la identificación de estas problemáticas sociales. Dentro de la identificación de los efectos que tiene el problema, como se puede evidenciar más adelante en la realización del árbol de problemas, nos vamos a dar cuenta que encontramos aquí la problemática que es la ocurrencia de casos de violencia y abuso sexual en niños, niñas y adolescentes en el municipio de Solita, en el barrio del Prado, y encontramos inicialmente como factores individuales el inicio de relaciones a temprana edad, situaciones de vulnerabilidad física, cognitivas y sociales de los niños y el uso inadecuado de tiempo libre. En los factores familiares, pautas de crianza inadecuadas, carencia de vínculos afectivos, dificultad en la interacción y comunicación familiar. Dentro de los factores sociales y culturales, la situación laboral y económica, las necesidades básicas insatisfechas, la vivienda inadecuada y la inseguridad ciudadana. Y como efectos de todas estas causas encontramos alteraciones en el desarrollo físico, mental y emocional de los menores, trastornos de aprendizaje y de comportamiento, comportamientos inadecuados, agresivos o violentos, dificultades para establecer relaciones interpersonales, embarazos no deseados, abortos y consumo de sustancias. Los objetivos de este proyecto son prevenir la ocurrencia de casos de violencia y abuso sexual en el barrio El Prado del municipio de Solita, Caquetá, identificar las posibles causas y consecuencias que puede generar la ocurrencia de los delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes, brindar herramientas de fortalecimiento personal y familiar para abordar la temática de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes y diseñar acciones y estrategias interinstitucionales y comunitarias para conseguir prevenir y disminuir los delitos sexuales. Para la elaboración del diseño del proyecto se tiene en cuenta la elaboración del matriz de marco lógico, dentro de la cual tomamos en cuenta los fines, propósitos, componentes y actividades del proyecto con respecto a los indicadores y los medios que tenemos para verificar la realización de los mismos. En cuanto a los fines, tenemos la disminución de las alteraciones en el desarrollo físico de los niños, la facilidad para establecer relaciones, prevención de embarazos, disminución de trastornos de aprendizaje y comportamiento, eliminación de comportamientos inadecuados, la prevención de consumo de sustancias. Los indicadores de cada uno de estos fines tienen que ver con la disminución de cada una de estas temáticas y los medios de verificación que se pueden tener en el caso de la disminución de las alteraciones de los desarrollos físicos y emocionales de los menores son los datos estadísticos que se reporten desde las instituciones de salud. En el caso de las relaciones interpersonales, los observadores y el seguimiento estudiantil, la prevención de embarazos, los datos evidenciados por la Secretaría de Salud, la disminución de la mortalidad materna y fetal, a nivel adolescente. En cuanto a la parte del aprendizaje y el comportamiento de los trastornos, se pueden validar a través de las valoraciones que se reciban en salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Los casos de violencia se pueden verificar con el reporte de casos en el observador estudiantil y la erradicación o la disminución del consumo de sustancias psicoactivas también con los reportes que se tengan de los menores consumidores. Los supuestos que tenemos en estos ítems son situaciones a nivel personal y familiar de los niños, niñas y adolescentes que no son tomadas en cuenta durante la realización del proyecto y que pueden impactar de manera negativa en el desarrollo del mismo, factores externos como factores climáticos y geográficos que les dificulten a ellos el acceder al proyecto o el realizar las actividades propuestas, y los riesgos psicosociales, los cuales pueden estar expuestos los menores y que proponen la reinserción de ellos del proyecto. En el propósito
está la disminución de casos de violencia y abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. El indicador sería el mismo, la disminución de estos casos y los medios de verificación, los datos estadísticos formulados por las autoridades competentes, la disminución de las denuncias y los reportes ante ICBF. Sin embargo, hay que tener claro que como supuesto no siempre la disminución de las denuncias refleja la disminución de la ocurrencia de los casos. En algunos casos es que no se está realizando no se está acudiendo como se debe a las autoridades. Los componentes, tenemos dos componentes a nivel individual y familiar. A nivel individual son las capacitaciones que se estarán realizando con los menores. Los medios de verificación son las asistencias y los registros fotográficos de las actividades. A nivel familiar, las capacitaciones que se proyectan con los padres de familia, igualmente la verificación del reporte de asistencias y la continuidad del proceso, el registro fotográfico que se tenga. Dentro de las actividades están planeadas ocho talleres con los niños y con los padres, dentro de los cuales pues el indicador sería el nivel de interés de participación de cada uno de los participantes durante las diferentes actividades. Y se puede verificar a través de las listas de asistencia, registros fotográficos, videos y todo lo que se realice durante la actividad, así como la cantidad el compromiso que adquieran ellos durante el desarrollo del proyecto. Y los supuestos por situaciones a nivel personales, como ya se ha mencionado, de los niños o de sus padres que les impidan seguir en el proyecto, factores externos geográficos, el riesgo de deserción del proyecto por parte de los asistentes en caso de que se genere, como en algunos casos, resistencia de la comunidad en la implementación del proyecto y el riesgo de falta de recursos materiales, humanos, físicos y financieros que dificulten la realización del proyecto. La propuesta básicamente está enmarcada en prevenir los casos de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes en el barrio El Prado, en el municipio de Solita, Caquetá, partiendo del análisis teórico que se ha realizado y teniendo en cuenta el apoyo de las instituciones de salud que nos están brindando el acompañamiento y de la institución educativa que nos está acompañando. Los talleres se tienen proyectados para realizarse con padres, con los menores y con una intervención multidisciplinaria conformada por psicólogos, pedagogos, psicoterapeutas, trabajadores sociales, abogados, psiquiatras y otros profesionales que nos van a acompañar en el proyecto. El objetivo es diseñar actividades para trabajar las emociones, potenciar las habilidades sociales y comunicacionales de los niños y realizar las actividades de manera lúdica que permita un mayor aprendizaje y adherencia a los temas. Como consecuencia de este proyecto surge la necesidad de disponer un modelo de intervención social integral de la detección, disminución y prevención de los casos de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes aplicado a nivel municipal. La idea es que sea eficaz y efectivo dentro de su elaboración. Está proyectado para ser un proyecto a bajo costo en el cual se busca pues la participación ciudadana, se permite realizar un acompañamiento a la comunidad para trabajar estas temáticas de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes y darles herramientas para prevenir o trabajar esta situación cuando se presente. Se procura siempre con el proyecto el autocuidado y la protección de los menores, el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, de los lazos afectivos, de la comunicación y que se genere un tejido social sólido en torno a los menores de edad. Las ventajas del proyecto radican en su diseño e implementación, que son de fácil aplicabilidad y factibilidad en la realización. Se brindan herramientas didácticas que permiten la apropiación del conocimiento y fácil aprendizaje de los actores participantes. Adicional, los riesgos previstos son mínimos, son relacionados más con factores externos y a nivel personal que pueden ser modificados, que no pueden ser, digamos, modificados directamente por el proyecto. Para finalizar, se puede inferir que el impacto social durante la implementación del proyecto será positivo, toda vez que se procura la protección y la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es primordial resaltar la importancia de utilidad del proyecto a nivel personal, familiar y social, y de realizarse permitirá la participación de la comunidad, las instituciones, procurando la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en contra de la ocurrencia de abusos sexuales. Agradecemos el tiempo que nos han prestado en nuestra presentación y esperamos sea de su agrado este proyecto.